Episodio 4. Capítulo 12. Empecé a sentirme muy preocupado al pensar en el jovencito de rostro pálido. La pelea entre los dos no se apartaba de mi pensamiento. Me parecía verlo de nuevo tendido en el suelo, de espaldas, con la cara hinchada y ensangrentada, y estaba convencido que, a consecuencia de ello, me castigarían. Sin tener una idea exacta de la falta en que había incurrido, comprendía perfectamente que los muchachos pueblerinos no pueden vagabundear por el país y entrar en las casas de las familias distinguidas para vapulear a la juventud estudiosa de Inglaterra sin exponerse a las más severas sanciones. Durante unos días no me atreví a alejarme de casa y antes de salir para hacer algún recado miraba recelosamente por la puerta de la cocina temiendo que el alguacil, acompañado de los funcionarios de la cárcel provincial, viniera a prenderme. La sangre de la nariz de aquel muchacho pálido había manchado mis pantalones, y en el silencio de la noche procuré lavar y hacer desaparecer semejante prueba de mi culpabilidad. Me había lastimado los nudillos contra los dientes de mi adversario y estuve exprimiéndome el cerebro para conseguir encontrar una excusa que, cuando fuese llamado ante el juez, explicara aquella circunstancia delatora. Al llegar el día en que debía volver a casa de Miss Havisham, teatro de la lucha, mi terror alcanzó su punto álgido. ¿Y si los representantes de la justicia, enviados expresamente de Londres, estaban atisbando detrás de la verja? ¿Y si Miss Havisham, prefiriendo vengarse personalmente de un agravio cometido en su propia morada, se levantaba con su vestido sepulcral, sacaba una pistola y me mataba de un tiro? ¿Y si se había contratado a una partida de mercenarios para que me agredieran a puñetazos hasta dejarme muerto? Pero no creía que esas venganzas innobles pudiesen ser obra del jovencito pálido, sino de algún pariente suyo que, al ver el estado calamitoso de su rostro, se hubiese indignado por el cruel ultraje infligido a las facciones de la familia. Sin embargo, no podía evitar ir a casa de Miss Havisham y no dejé de hacerlo. Y, cosa extraña, no oí ni una palabra relativa a la pelea. No se hizo la menor alusión a la misma. Ni apareció en ninguna parte de la casa, ni en ningún momento el jovencito pálido vapuleado. Encontré la misma puerta abierta y exploré el jardín. Incluso miré las ventanas del edificio aislado, pero no conseguí ver nada, porque los postigos estaban cerrados y todo se hallaba sumido en el silencio. Únicamente en el rincón donde había tenido lugar el combate podía descubrirse algún detalle revelador de la presencia del muchacho en aquel lugar, pues se veían señales de su sangre que yo procuré ocultar con tierra del jardín. En el ancho rellano que separaba la habitación de Miss Havisham de aquella donde estaba instalada la gran mesa, vi una silla de jardín, ligera, provista de ruedas. Había sido puesta allí después de mi última visita, y aquel mismo día comencé a dedicarme a pasear en ella a Miss Havisham cuando se cansaba de andar con la mano apoyada en mi hombro, alrededor de su habitación, por el rellano y por la otra sala. Repetíamos estas excursiones, que a veces duraban hasta 3 horas consecutivas. Menciono estos paseos como muy frecuentes, porque quedó convenido que yo regresaría allí cada 2 días al mediodía con este fin, y porque ahora voy a resumir un periodo de 8 o 10 meses, por lo menos. A medida que íbamos acostumbrándonos el uno al otro, Miss Havisham conversaba a menudo conmigo y me hacía preguntas sobre qué era lo que yo había aprendido y qué oficio pensaba seguir. Le manifesté que creía que iban a ponerme de aprendiz en la herrería de Joe, y le expuse mi deseo de dejar de ser ignorante y de saberlo todo, en la esperanza de que ella me ofreciese ayuda para ver cumplidos mis elogiables anhelos. Pero no lo hizo. Al contrario, pareció preferir que yo fuese un muchacho lerdo. Tampoco me dio dinero, ni otra cosa que la comida diaria, ni se estipuló que mis servicios serían retribuidos. Estela rondaba siempre por allí, y me abría la puerta cada vez que entraba o salía, pero jamás volvió a decirme que podía besarla. A veces me soportaba con frialdad y otras se dignaba hablar amigablemente conmigo. En ocasiones llegó a mostrárseme familiar, pero en otras insistió en que me odiaba. Miss Havisham, cuando estábamos solos refiriéndose a Estela, me preguntaba con frecuencia en voz baja: ¿verdad, Pip, que cada día es más bonita? Y cuando yo contestaba afirmativamente, porque en realidad era así, parecía quedar muy satisfecha, secretamente contenta.
Cuando jugábamos a cartas seguía contemplándonos como lo había hecho la primera vez, observando con avara complacencia el humor de la muchacha, aunque éste fuese pésimo. Y, a veces, cuando estaba de muy mal talante y su ánimo se mostraba contradictorio, hasta tal punto que yo no sabía qué hacer, Miss Havisham la abrazaba efusivamente y le susurraba al oído: «Destrózales el corazón, orgullo y esperanza mía. Destrózales el corazón sin compasión». Había una canción que Joe solía tararear en la herrería, cuyo estribillo era: «San Clem, pim pem, dale en el yunque, dale que dale, con el martillo la chispa sale, y el hierro cede en nuestra, dale que dale con gran vigor, San Clem, pim pem». No parecía esta canción una manera muy ceremoniosa de rendir homenaje al santo patrón de los herreros de Inglaterra, pero el referido estribillo imitaba el compás del martilleo sobre el hierro y animaba al forjador. Cierto día, poco después de la aparición de la silla de ruedas, Miss Havisham me dijo, de pronto, con su habitual movimiento nervioso e impaciente de los dedos: «A ver, canta, canta, chico, canta». Atendiendo su ruego, me puse a entonar una canción, mientras empujaba la silla por la estancia. Mi canción le gustó tanto que fue repitiéndola en voz baja, como si la cantara soñando. Desde entonces tuvimos la costumbre de entonarla mientras íbamos de un lado a otro, y Estela a menudo nos hacía coro, pero nuestras voces tenían un tono tan quedo, incluso cuando cantábamos los tres a la vez, que en aquella tétrica mansión producía menos ruido que el más ligero soplo del viento. ¿Qué iba a ser de mí en aquel ambiente? Era forzoso que mi carácter sintiese su influencia. No es de extrañar, pues, que mi pensamiento se hallase deslumbrado como lo estaban mis ojos, cuando salían de la bruma amarillenta de aquella estancia sombría para ver la claridad diurna. Quizá hubiera hablado a Joe del jovencito pálido si no hubiese caído, como caí, en la tentación de contar todos aquellos embustes que luego le confesé con absoluta lealtad. En las actuales circunstancias, Joe difícilmente dejaría de ver en el jovencito pálido un pasajero a propósito para el coche de terciopelo negro que yo inventé la otra vez. Por lo tanto, preferí no hacer mención del mismo. Por otra parte, aquella repugnancia que sentí al principio al permitir que se discutiese respecto de Miss Havisham y Estela aumentaba en mí a medida que pasaba el tiempo. Solo confiaba plenamente en Biddy, a quien se lo contaba todo porque llegué a encontrar natural hacerle mis confidencias, ya que ella se interesaba por todo cuanto yo le decía. Mientras tanto, en la cocina de mi casa se celebraban consejos que acababan de exasperar mi ánimo, ya muy irritado. El necio de Pumblechook salía con bastante frecuencia por las noches para discutir con mi hermana acerca de mi porvenir, y confieso, con menos contrición de la que debiera sentir, que si mis manos hubieran podido quitar el perno de una rueda de su coche, lo habrían hecho sin vacilación. Aquel miserable era un individuo de tal estolidez que no podía discutir mis perspectivas sin tenerme delante para, como si dijéramos, operar conmigo, y solía sacarme del taburete en el que me estaba quieto en un rincón, cogiéndome por el cuello y acercarme al fuego como si pretendiera asarme, al tiempo que exclamaba: «Aquí tenemos ya al muchacho, sobrina. El muchacho que tú criaste valiéndote de la mano. Levanta la cabeza, chico, y demuestra tu gratitud a los que hicieron esto por ti. Veamos, pues, el caso de ese muchacho, sobrina». Y al decir esto me enmarañaba el cabello, cosa que yo siempre creí que nadie tenía derecho a hacer, y me sostenía delante de él agarrándome fuertemente por la manga. En fin, aquel era un espectáculo de imbecilidad que sólo él podía igualar. Entonces él y mi hermana se entregaban a tan absurdas especulaciones sobre Miss Havisham y lo que haría conmigo y por mí, que me daban ganas dolorosas, de ponerme a llorar de indignación y de arrojarme sobre Mr. Pumblechook y darle una tunda. En estos diálogos mi hermana hablaba de mí como si a cada alusión me arrancase moralmente un diente, mientras el mismo Pumblechook, convertido por iniciativa propia en mi patrocinador, me contemplaba con expresión desdeñosa, como un arquitecto de mi fortuna que se considerase ocupado en un trabajo sin remuneración. Joe no tomaba parte en aquellas discusiones, pero durante las mismas mi hermana le dirigía a menudo la palabra, porque tenía el convencimiento de que no era partidario de que se me alejase de la herrería. Yo había cumplido entonces la edad suficiente para que pudieran inscribirme en calidad de aprendiz, y cuando Joe estaba sentado con el atizador del fuego entre las piernas, removiendo las cenizas con gesto pensativo,
Mi hermana interpretaba muy acertadamente esta actitud inocente como una oposición de su parte, y enfurecida por este hecho, se abalanzaba sobre él, le arrebataba el atizador y lo guardaba refunfuñando. Cada una de estas polémicas terminaba de manera exasperante. De pronto, sin que nada pudiera hacerlo prever, mi hermana hacía una pausa, bostezaba y, mirándome como si me viese por casualidad, se acercaba a mí gritando: «¡Ya estamos hartos de ti! ¡Vete a acostar enseguida! ¡Ya nos has fastidiado bastante por esta noche!». Continuamos de esta forma durante mucho tiempo, y parecía probable que siguiéramos de la misma manera durante una larguísima temporada, cuando un día en que Miss Havisham y yo paseábamos como de costumbre, ella se detuvo repentinamente y dijo, siempre apoyada en mi hombro, con tono de contrariedad: «¿Cómo has crecido, Pip?». Creí conveniente indicar con una mirada que no tenía ninguna culpa de ello, ni podía en modo alguno evitarlo. En aquel momento no dijo nada más, pero al cabo de un rato se detuvo de nuevo y volvió a mirarme, lo cual repitió poco después frunciendo el entrecejo con aire de profunda preocupación. El siguiente día de mi visita, cuando hubimos terminado nuestro ejercicio habitual y yo la hube dejado junto a su tocador, me detuvo con un movimiento impaciente de sus dedos y me preguntó: «¿Cómo se llama tu herrero?». «Joe Gargery, señora». «¿Es él con quien van a ponerte de aprendiz?». «Sí, Miss Havisham». «Mejor será que te pongan a trabajar con él enseguida. ¿Crees que Gargery consentirá en venir aquí y traer tu documentación?». Contesté que seguramente lo consideraría un honor. «Pues que venga». «¿Qué día, señorita?». «Déjate de días. No quiero saber nada de fechas. Que venga pronto y solo contigo». Cuando llegué a casa por la noche con este recado para Joe, mi hermana se exaltó más que de costumbre. Preguntó a su esposo y a mí si nos figurábamos que era ella una esterilla para limpiarnos los pies y cómo nos atrevíamos a tratarla de aquella manera, y con quién nos figurábamos que era digna de alternar. Tras agotar su cuantioso caudal de preguntas, arrojó un candelabro a la cabeza de Joe y se echó a llorar. Después sacó el recogedor de basura, lo cual era siempre muy mala señal. Se puso el delantal y emprendió un verdadero baldeo. No satisfecha con barrer y quitar el polvo, sacó un cubo de agua y un estropajo y se puso a fregar el suelo, con lo cual nos hizo salir de la casa, y tuvimos que quedarnos en el patio temblando de frío. Eran las 10 de la noche cuando nos arriesgamos a entrar sigilosamente, y entonces mi hermana preguntó a Joe por qué no se había casado con una esclava negra. Él no replicó, pobre hombre, pero se quedó acariciándose las patillas y mirándome con expresión de desaliento, como si estuviera pensando que se arrepentía de no haberlo hecho, pues, sin duda, le habría resultado mucho mejor. Capítulo 13. 2 días después, mis sentimientos fueron puestos a prueba al ver que Joe se ponía la ropa de los días festivos para acompañarme a casa de Miss Havisham. Sin embargo, como él consideraba que para dicha visita era indispensable vestirse de punta en blanco, no iba a ser yo quien le dijera que estaba mejor con su ropa de trabajo, mucho más considerando que yo sabía que se resignaba a aquella terrible incomodidad exclusivamente en mi beneficio, y que era por mí que se ponía aquel cuello, tan alto por detrás que le hacía erizar como un penacho el pelo de la nuca. A la hora del almuerzo, mi hermana nos anunció su intención de ir a la ciudad con nosotros, y de quedarse en casa del tío Pumblechook para que la recogiésemos cuando hubiésemos terminado con nuestras damiselas, expresión irónica que indujo a Joe a esperar lo peor. Aquel día la herrería no abrió, y Joe escribió con tiza en la puerta, tal como solía hacer cuando no trabajaba, la palabra ausente, al lado de la cual dibujó una flecha que, se suponía, indicaba la dirección que el herrero había tomado. Fuimos a pie a la ciudad. Mi hermana abría la marcha llevando en la cabeza un flamante gorro de castor y colgada del brazo una cesta de paja trenzada con la forma del gran sello de Inglaterra. Calzaba azuecos y se cubría con un chal. Además, llevaba paraguas, a pesar de que hacía un día verdaderamente espléndido. Todavía hoy ignoro si cargaba con todo aquello por penitencia o por ostentación, pero me inclino a creer que los exhibía con el envanecimiento de la propiedad, del mismo modo que Cleopatra o cualquier otra soberana presuntuosa ostentó en otros tiempos sus tesoros en una procesión o un desfile solemne. Cuando llegamos a la tienda de Mr. Pumblechook, mi hermana entró en ella sin esperarnos. Como ya era casi mediodía, Joe y yo seguimos nuestro camino hasta la casa de Miss Havisham,
Estela abrió la puerta como de costumbre, y Joe, al verla, se quitó el sombrero y se quedó sopesándolo por las alas con las dos manos, como si pretendiera oponer reparos por una diferencia de medio cuarto de onza. La joven, sin hacer el menor caso de nosotros, nos guió con indiferencia por el camino que yo conocía perfectamente. Yo la seguía y Joe venía tras de nosotros. Cuando estuvimos en el largo corredor y me volví hacia Joe, este continuaba sopesando su sombrero y nos seguía de puntillas a grandes zancadas. Estela dijo que entrásemos. Cogí a Joe por la manga y lo conduje ante la presencia de Miss Havisham. Esta se hallaba sentada ante su tocador y se volvió de inmediato para mirarnos. «¡Ah!», exclamó, y dirigiéndose a Joe añadió: «¿Es usted el marido de la hermana de este muchacho?». Difícilmente hubiera podido imaginar yo al bondadoso Joe más distinto de sí mismo ni más semejante a un pájaro atontado que como estaba en aquel momento, sin pronunciar palabra, con el penacho de su pelo enmarañado y la boca abierta, como si estuviese pidiendo un gusano. Fue algo exasperante. Pero mientras duró la entrevista, Joe se empeñó en dirigirse siempre a mí en lugar de a Miss Havisham. «Lo que quiero decir, Pip», explicó con un tono que expresaba al mismo tiempo razonamiento amigable, confidencia y cortesía, «es que cuando me casé con tu hermana yo era lo que podrías llamar, si te parece bien, un muchacho soltero». «Bueno», intervino Miss Havisham, «y usted ha criado al chico con la intención de que sea su aprendiz. ¿No es verdad, señor Gargery?». «Tú ya sabes, Pip», prosiguió Joe, «que siempre fuimos muy buenos amigos y que hemos estado deseando que llegase el momento de que te convirtieras en mi aprendiz, porque nos divertiríamos mucho. Naturalmente, Pip, si tú hubieses puesto algún reparo, por ser este oficio demasiado sucio o por cualquier otra razón parecida, yo no te habría obligado, ¿comprendes?». «¿Demostró el chico alguna vez tener inconveniente?», preguntó Miss Havisham. «¿Le gusta el oficio?». «Tú sabes muy bien, Pip», dijo Joe, reforzando su anterior mezcla de razonamiento, confidencia y cortesía, «que este era tu gran deseo». Procuré hacerle comprender que al hablar tenía que dirigirse a Miss Havisham, pero fue inútil. Cuantas más señas y muecas le hacía con este fin, más explicativo, confidencial y amable se mostraba conmigo. «¿Ha traído usted la documentación del muchacho?», preguntó Miss Havisham. «Ya sabes, Pip, que tú mismo me has visto ponerla en mi sombrero, de modo que la tenemos aquí». Dicho esto, sacó los documentos y los entregó, no a Miss Havisham, sino a mí. Creo, y lo lamento mucho, que me sentí avergonzado de mi buen amigo, sobre todo porque Estela se encontraba presente, de pie, detrás de la silla de Miss Havisham, y sonreía con malicia. Tomé la documentación de manos de Joe y la entregué a Miss Havisham. «Usted no esperaba», dijo ésta examinando los papeles, «cobrar ninguna prima por el aprendizaje del muchacho, ¿verdad?». «Joe», protesté al advertir que él no respondía, «¿por qué no contestas?». «Pip», repuso Joe con tono dolorido, «entre tú y yo esta es una pregunta que no requiere contestación, pues ya sabes perfectamente que la respuesta es no». Miss Havisham lo miró como si comprendiese su carácter mejor de lo que yo hubiera imaginado, dada su torpe conducta para con ella, y cogió una bolsa que tenía al lado. «Pip se ha hecho aquí merecedor de una recompensa, y ahí la tiene usted. En esta bolsa hay 25 guineas. Dáselas a tu amo, Pip». Como si el asombro que le causaba la singular figura de la dama y la extraña habitación lo hubiesen trastornado por completo, ni siquiera en ese momento Joe dejó de dirigirse a mí. «Es una acción muy generosa de tu parte, Pip», dijo Joe, «y como tal se recibe y se agradece, aunque no se esperaba, ni se esperó jamás de aquí ni de ninguna parte. Y ahora, muchacho», prosiguió, y sus palabras me produjeron una sensación primero de calor y luego de frío, porque sentí como si esa expresión familiar se aplicase a Miss Havisham. «A cumplir con nuestro deber, el uno para con el otro y ambos para con quien ha ofrecido tu generoso regalo para satisfacción de los que nunca...». Al llegar a este punto dio muestras de comprender que estaba metiéndose en un berenjenal, pero se apartó de él a tiempo y salió airoso con estas palabras: «¡Dios me libre!». Esta exclamación sonaba para él de un modo tan rotundo, tan categórico y convincente que la pronunció 2 veces. «Adiós, Pip»,
dijo Miss Havisham. «Acompáñalos, Estela». «¿He de regresar, Miss Havisham?», pregunté. «No. Gargery es ahora tu amo. Oiga, Gargery, un momento». Después de llamarlo así, mientras yo cruzaba el umbral, oí que decía Joe con voz clara y fuerte: «El chico se ha portado muy bien y este es su premio. Usted, naturalmente, como hombre honrado, no esperará otra recompensa, ¿verdad?». Nunca he conseguido determinar cómo salió Joe de la habitación de Miss Havisham. Solo sé que al abandonarla comenzó a subir resueltamente por la escalera en vez de bajar por ella, sordo a todas mis llamadas, hasta que fui tras él y lo agarré del brazo. Al cabo de un minuto nos hallábamos fuera de la verja. Esta ya estaba cerrada y Estela se había marchado. Al encontrarnos de nuevo a solas y a plena luz del día, Joe apoyó la espalda contra una pared y exclamó: «¡Asombroso!». Se quedó allí tanto rato repitiendo aquella palabra que empecé a temer que se hubiese vuelto loco y no recobrara la razón. Luego prolongó su observación convirtiéndola en un «Te aseguro, Pip, que es asombroso», después de lo cual volvió poco a poco a estar en condiciones de expresarse claramente. Tengo motivos para creer que a Joe se le encendieron un poco más las luces cerebrales después de la impresión experimentada con la visita a Miss Havisham y que durante el camino de regreso a casa de Mr. Pumblechook ideó un plan muy ingenioso. Mis razones pueden hallarse en lo que ocurrió en la trastienda de Mr. Pumblechook, donde, al presentarnos, mi hermana estaba conversando con aquel comerciante tan odioso. «Bueno, a ver, ¿qué os ha sucedido?», preguntó mi hermana dirigiéndose a los dos a la vez. «Me extraña que os hayáis dignado volver aquí para estar en nuestra pobre compañía». «Miss Havisham», dijo Joe mirándome fijamente como si se esforzara en recordar algo que había olvidado, «me he encargado encarecidamente que presentase sus... Oye, Pip, ¿eran saludos o respetos?». «Saludos», respondí. «Ah, sí, ya me lo parecía. Sus saludos a Mrs. Gargery». «Vaya gran cosa que voy a sacar de los cumplidos», replicó mi hermana, aunque en realidad se sentía bastante halagada. «Y ha dicho», prosiguió Joe mirándome de nuevo fijamente, como volviendo a esforzarse para recordar, «que le sabía muy mal que su estado de salud no le... Oye, Pip, ¿permita, ha dicho?» «Sí, permita tener el gusto», añadí. «De recibir señoras», prosiguió él, y dejó escapar un prolongado suspiro de alivio. «Está bien», exclamó mi hermana mirando significativamente a Mr. Pumblechook. «Habría podido mandar este recado antes, pero vale más tarde que nunca. ¿Y qué le ha dado a este diablillo?». «No le ha dado nada», respondió Joe, «nada en absoluto». Mi hermana iba a dar rienda suelta a su indignación, pero él oportunamente prosiguió. «Lo que ella da es para los amigos del chico, y al decir sus amigos, al menos así lo ha manifestado ella, debe entenderse que lo entrega a su hermana, Mrs. J. Gargery. Estas han sido sus palabras. A Mrs. J. Gargery. Quizá no sabía», añadió con aire meditativo, «si era Joe o Jacob». Mi hermana miró nuevamente a Pumblechook, que acarició los brazos de su sillón y sacudió la cabeza contemplando primero a ella y después el fuego, como si lo hubiese sabido todo de antemano. «¿Y cuánto te ha dado?», preguntó mi hermana riendo. «¿Qué dirían los presentes si fuesen 10 libras esterlinas?», preguntó Joe. «Dirían», contestó ásperamente mi hermana, «que no está mal. No es mucho, pero puede pasar». «Pues son más de 10», dijo Joe. Aquel impostor temible de Pumblechook asintió de inmediato con la cabeza y dijo, pasando nuevamente sus manos por los brazos del sillón: «Son más de 10, sobrina». «¿No va usted a pretender?», repuso mi hermana. «Sí, sí», la interrumpió Pumblechook. «Pero espera un momento. Continúa, Joe. Te explicas muy bien». «¿Qué dirían los presentes?», prosiguió Joe, «si fuesen 20 libras?» «En ese caso, la dádiva podría calificarse de espléndida», contestó mi hermana. «Bien», siguió Joe, «pues son más de 20 libras». Aquel abyecto hipócrita de Pumblechook volvió a inclinar la cabeza y declaró con una mirada de protección: «Son más de 20 libras, sobrina». «Muy bien, Joe, muy bien. Continúa». «25 para ser exactos», dijo Joe muy satisfecho y entregando la bolsa a mi hermana.
Son 25 libras, sobrina, repitió aquel vil estafador de Pumblechook levantándose para estrecharle la mano. Y no es más de lo que te mereces, como dije cuando me preguntaron mi parecer, y deseo que disfrutes mucho con ellas. Aunque el villano no hubiese pasado de allí, su conducta ya habría sido bastante aborrecible, pero aún acabó de ennegrecer su culpa pasando de tomarme bajo su custodia con un aire de protección que superaba toda su maldad anterior. Ahora, como pueden ver Joe y su esposa, dijo Mr. Pumblechook cogiéndome del brazo por encima del codo, yo soy de los que cuando han emprendido algo no lo abandonan hasta terminar. Tenemos que inscribir inmediatamente a este chico como aprendiz. Dios sabe, tío Pumblechook, repuso mi hermana, guardando el dinero bien apretadito en su mano, lo mucho que se lo agradecemos. No hay de qué, sobrina, contestó el diabólico comerciante en granos. Una satisfacción es una satisfacción, aquí y en todas partes, pero en cuanto a este muchacho, tenemos que formalizar su contrato. Prometí encargarme del asunto y así lo haré. El juez estaba en el ayuntamiento, muy cerca de allí, y fuimos de inmediato a formalizar mi contrato con Joe en presencia del magistrado. He dicho que fuimos allí, pero mejor sería decir que fui arrastrado por Pumblechook como si acabase de hurtar un pañuelo o de pegar fuego a un pajar, y, en efecto, todos los presentes en la sala del tribunal se figuraron que me habían pillado con las manos en la masa. Pues mientras Pumblechook me empujaba hacia adelante entre el público reunido en la sala, oí que alguien decía «¿Qué habrá hecho?» y otro comentaba «Es joven, pero tiene cara de pillastre, ¿verdad?» Una persona de aspecto decente y bondadoso, al verme cerca, me dio un folleto en el que había un grabador representando a un joven delincuente cargado de grilletes. En las cubiertas del mismo leí el siguiente título: «Para leer en mi celda». La sala me pareció un lugar muy extraño, con unos bancos más altos que los de la iglesia, llenos de curiosos, y donde se hallaban los poderosos jueces, uno de los cuales ostentaba una peluca empolvada, repantigados en sus sillones, con los brazos cruzados, aspirando rapé, dando cabezadas, escribiendo o leyendo el periódico. De las paredes pendían unos retratos negros y lustrosos que, con mi poco gusto artístico, comparé con una mezcla de tostada y tafetán viscoso. Allí, en un rincón, fue firmado mi contrato y quedé convertido en aprendiz. Durante todo aquel rato Mr. Pumblechook me tuvo cogido como si fuese en camino de la horca y antes de mi ejecución hubiésemos entrado en el juzgado para despachar los preliminares. Cuando volvimos a salir y nos hubimos librado de los muchachos que aguardaban muy contentos con la esperanza de verme torturado en público y que se sintieron muy defraudados al comprobar que mis amigos se limitaban a agruparse alrededor de mí, regresamos a casa de Mr. Pumblechook. Y allí mi hermana se entusiasmó tanto con lo de las 25 guineas que de todas maneras quiso celebrar una comida en el Cerdo Azul con aquella ganga y se empeñó en que Mr. Pumblechook fuese con su coche a buscar a los Havel y a Mr. Wopsley. Así quedó convenido y yo pasé un día de los más melancólicos de mi vida, porque, injusta e irreflexivamente, pareció natural a todos los reunidos considerarme como una excrescencia de la fiesta. Y para acabar de empeorarlo, todos me preguntaban, de vez en cuando, en realidad, cuando no tenía otra cosa que hacer, ¿por qué no me divertía? ¿Y qué otra cosa podía hacer sino decir que me divertía a pesar de que no era cierto? Sin embargo, ellos eran personas mayores, hacían lo que les daba la gana y se divertían con ello. Aquel farsante de Pumblechook, elevado a la condición de benéfico artífice de toda la casa, se sentó a la cabecera de la mesa y mientras soltaba un discurso sobre el tema de mi aprendizaje y se alegraba diabólicamente por el hecho de que ahora yo podría ser encarcelado si jugaba a cartas, bebía licores fuertes, me acostaba tarde, andaba en malas compañías o me entregaba a otros excesos que las fórmulas del contrato parecían dar como poco menos que inevitables, me colocó a su lado para ilustrar sus observaciones. No recuerdo más de aquella gran fiesta, sino que no querían dejarme dormir y que cada vez que se me cerraban los párpados me zarandeaban y me mandaban que me divirtiese, que muy tarde ya el señor Wopsley nos recitó la oda de Colin y arrojó su espada ensangrentada con tal efecto que entró un camarero para decirnos que los viajantes que ocupaban la habitación de la planta baja nos mandaban sus saludos y nos recordaban que aquello no era una posada de titiriteros.
que todos estaban de muy buen humor en el camino de regreso y cantaron La Dama Rubia, haciendo Mr. Wopsley la parte del bajo, afirmando con un vozarrón tremendo, en respuesta al fastidioso preguntón que encabeza aquella canción de una manera tan impertinente, metiéndose en los asuntos particulares de todo el mundo, que él era el hombre de los mechones blancos que flotaban al viento y que, en definitiva, era el peregrino más fatigado que existía y había existido en el mundo entero. Recuerdo, por último, que cuando llegué a mi cuartito me sentía verdaderamente desdichado y tenía la completa convicción de que nunca me gustaría el oficio de Joe. En otro tiempo me había cautivado, pero otro tiempo no era ahora. Capítulo 14. Es una cosa muy despreciable avergonzarse del propio hogar. Puede suponer una negra ingratitud, y el castigo puede resultar justo y bien merecido. Pero que es una cosa muy triste, esto os lo puedo atestiguar, pues a causa del mal carácter de mi hermana, nuestra casa nunca había sido un lugar muy agradable para mí. Pero Joe la había santificado y la salita se me antojaba un elegantísimo salón. La puerta de la calle, un misterioso portal del templo, cuya solemne apertura se acompañaba con un sacrificio de aves asadas, la cocina un aposento limpio, aunque no magnífico, y la herrería el camino luminoso que conducía a la virilidad y a la independencia. En un año todo eso había cambiado. Ahora todo era tosco y ordinario, y por nada del mundo habría querido que lo viesen Miss Havisham y Miss Estela. Que parte de este mezquino estado de ánimo podía haber sido culpa mía, o de Miss Havisham, o de mi hermana. No es cosa que me importe a mí ni a nadie. El cambio se había producido en mí. La cosa estaba hecha, bien o mal, excusable o inexcusablemente estaba hecha. Algunos años atrás había creído que cuando pudiera arremangarme y entrar de aprendiz en la herrería de Joe, me sentiría dignificado y sería dichoso. Pero ahora que mi deseo se había cumplido, lo único que resultaba cierto era que iba sucio de polvo y carbonilla y que mi vida cotidiana era tan pesada que comparada con ella el yunque semejaba una pluma. A lo largo de mi vida me he callado en ocasiones en que, durante cierto tiempo, una espesa cortina parecía ocultar todo cuanto podía ofrecer interés y aventura, para dejarme sumido en la monotonía y el sufrimiento, sobre todo en mi nueva situación de aprendiz en la herrería de Joe. Recuerdo que en mi posterior periodo de aprendizaje tenía la costumbre de permanecer junto al cementerio todos los domingos al anochecer. Comparaba entonces mi porvenir con el panorama de los pantanos azotados por el viento, y encontraba cierta semejanza entre aquel y estos que se extendían por espacios desconocidos que la bruma hacía aún más indescifrables. Me sentía entonces tan deprimido como el primer día de mi aprendizaje, pero me consuela pensar que mientras duró mi compromiso nunca dirigí a Joe una sola palabra de queja o desaliento. Por lo que a él respecta, mi silencio es casi lo único que me ha hecho estar satisfecho de mí mismo. Porque, aunque mi modo de proceder incluye lo que voy a añadir, el mérito de mi conducta no fue mío sino de Joe. Si no me escapé para alistarme en el ejército o la marina, no fue por fidelidad a Joe, sino de éste a mí. Y no fue porque yo apreciase la virtud de la laboriosidad, por lo que trabajé con bastante afán, dominando mi mala disposición para aquel oficio. No es posible saber hasta qué punto alcanza la influencia de un hombre afectuoso, honrado y cumplidor de su deber, pero sí puede saberse cómo le ha afectado a uno el estar a su lado. Y no ignoro que todo lo que pude hacer de bueno durante mi aprendizaje no lo debo a mi carácter, siempre inquieto, ambicioso y descontento, sino al modesto y resignado Joe. ¿Quién podía decir lo que yo deseaba si yo mismo no lo sabía? Lo que temía era que en un momento desgraciado, cuando mi aspecto fuese más sucio y vulgar, al levantar los ojos, viese a Estela contemplándome con desdén desde una de las ventanas de la herrería. Me torturaba la idea de que, tarde o temprano, ella me descubriría con la cara y las manos tiznadas, haciendo la parte más dura y poco importante del trabajo de la herrería. Muchas veces, en la oscuridad, mientras Joe y yo, trabajando, cantábamos la canción San Clem, creía ver surgir de las llamas de la fragua el rostro de Estela, con su hermoso cabello agitado por el viento y sus ojos brillantes de mirada despectiva. Entonces yo levantaba los ojos y dirigía la vista a los retazos de noche negra, que es lo que parecían en aquellos momentos las ventanas,
y se me antojaba que había visto la cara de ella en el preciso instante de retirarse del cristal y que por fin se había decidido a venir a observarme trabajar para disfrutar viéndome en tan triste situación. Luego, cuando entrábamos para cenar, la casa y la comida me parecían más vulgares que nunca, y en mi alma mezquina sentía la vergüenza profunda que me causaba mi hogar humilde. Episodio 15. Como yo ya era demasiado mayor para seguir asistiendo a la sala escuela de la tía abuela de Mr. Wopsley, se dio por concluida mi instrucción bajo las indicaciones de aquella mujer estrafalaria. Pero esto no ocurrió hasta que Biddy me hubo inculcado todo lo que sabía, desde el pequeño catálogo de precios de la tienda de granos de Mr. Wopsley hasta una canción humorística que en cierta ocasión compró por medio penique. Lo único coherente de aquella pieza literaria eran los primeros versos, que decían así: «Cuando fui a Londres, señores, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, no tenía estos colores que allí la atmósfera me da, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la». Sin embargo, inducido por mi deseo de instruirme, me aprendía de memoria esta composición con la mayor seriedad, y no discutí su mérito, aunque sí me pareció que la cantidad de tralalas resultaba algo desproporcionada comparada con el resto del poema. Llevado por mi anhelo de aprender, propuse a Mr. Wopsley que se dignara proporcionarme, aunque solo fuese una pizca de intelectualidad, a lo cual accedió bondadosamente. Pero como resultó que él solo me quería para que le sirviese como una especie de maniquí al que contradecir, abrazar, hacer llorar, apabullar, agarrar, llevar y traer de mil distintas formas, pronto abandoné aquel método de instrucción, aunque no fue antes de que Mr. Wopsley, en su furor patético, me hubiese maltratado con brutalidad. Todo lo que yo aprendía procuraba enseñarlo a Joe. Esto parece decir tanto en mi favor que, en conciencia, no puedo dejar de dar una explicación. Deseaba que Joe fuese menos ignorante y rústico, para que fuera más digno de mi compañía y menos merecedor de las críticas de Estela. La vieja batería de los pantanos era nuestra aula, y una pizarra rota y un trozo de pizarrín nuestros utensilios instructivos, a los cuales Joe añadía siempre una pipa y tabaco. Nunca vi a mi amigo recordar algo de un domingo a otro ni adquirir, con mi enseñanza, conocimiento alguno. No obstante, en la batería fumaba su pipa con semblante más perspicaz que en ningún otro sitio, incluso con aire de doctor, como si se figurase que hacía grandes progresos. Amigo querido, ¿qué más habría yo deseado? Era agradable y tranquilo estar allí viendo pasar por el río detrás del terraplén las velas que, a veces, durante la marea baja, parecían pertenecer a barcos hundidos que aún continuasen navegando en el fondo del agua. Cada vez que contemplaba a las embarcaciones salir al mar con sus blancas velas desplegadas, acababa pensando en Miss Havisham y en Estela, y cuando la luz daba de soslayo a lo lejos en una nube, en una vela, en una verde colina o en el confín del agua, ocurría lo mismo. Miss Havisham, Estela, la extraña casa y la singular vida parecían tener algo que ver con todo lo pintoresco. Un domingo en que Joe, mientras daba chupadas a su pipa, se había calificado tan insistentemente de duro de mollera que yo tuve que suspender la instrucción por aquel día. Me tendí un rato sobre el terraplén con la mano apoyada en la barbilla y se me antojó descubrir rasgos de Miss Havisham y de Estela en todo cuanto me rodeaba, así como en el cielo y en el agua, hasta que al cabo resolví mencionar un pensamiento referente a ellas que hacía cierto tiempo me atormentaba. «Joe», dije, «¿no te parece que debería visitar a Miss Havisham?» «Verás, Pip», respondió él, pensativo, «¿para qué?» «¿Qué para qué? ¿Para qué se hacen las visitas?» «Quizás haya visitas, Pip, que se presten a esta pregunta», dijo Joe, «pero en cuanto a visitar a Miss Havisham, me parece a mí que ésta podría figurarse que vas a verla porque esperas algo de ella». «¿Y no podría decirle que no se trata de eso, Joe?» «Claro que sí. Y ella tal vez lo creería o tal vez no». Tanto él como yo comprendimos que aquel razonamiento era concluyente, y para no quitarle fuerza repitiéndolo, Joe se puso a chupar su pipa con vehemencia. «Ya ves», prosiguió, «Miss Havisham se portó muy bien contigo cuando me llamó para indicarme que no tenía que esperar nada más». «Sí, Joe, ya lo oí». «Lo cual, a mi parecer, podía muy bien significar: ¿se acabó?».
Yo hacia el norte y vosotros hacia el sur. Cada cual por su lado. Lo que dijo Joe ya lo había pensado yo, y el que él también lo hubiese pensado no me servía de consuelo, pues ello venía a demostrar que mi pensamiento era acertado. Pero, Joe, ¿qué hay, chico? Estoy terminando el primer año de mi aprendizaje desde el día que quedó formalizado el contrato y ni he dado las gracias a Miss Havisham, ni me he interesado por ella, ni le he demostrado de ningún modo que la recuerdo. Es verdad, Pip, y a menos que le hagas un juego completo de herraduras, y me figuro que no sería aceptable como obsequio, porque no hay caballos a los cuales ponerlas. No me refiero a esa clase de recuerdos, Joe, no he querido decir un regalo. Pero a Joe se le había metido en la cabeza la idea de un obsequio. O incluso, agregó, si yo te ayudara para hacerle una cadena nueva para la puerta principal o, supongamos, una gruesa de tornillos o algún artículo ligero de fantasía, como, por ejemplo, un tenedor para tostar el pan o una parrilla para asar sardinas o algo por el estilo. Yo no pensaba hacerle ningún regalo, Joe, lo interrumpí. Está bien, dijo él, volviendo sobre el mismo tema, como si yo hubiese insistido al respecto. Si yo estuviera en tu lugar no lo haría. ¿Por qué? ¿Para qué regalarle una cadena para la puerta si ya tiene una puesta en el portal de su casa? En cuanto a los tornillos, se prestan a malas interpretaciones. En el caso de un tenedor para tostar pan, debería ser de cobre y seguramente no sabrías hacerlo. Hasta el mejor de los artesanos se muestra a veces inepto al pretender hacer una parrilla, porque una parrilla es siempre una parrilla, afirmó Joe subrayando sus palabras como si quisiera sustraerse a una idea que lo obsesionaba. «Querido Joe», exclamé desesperado, agarrándolo por la chaqueta, «no sigas por este camino. Ya te he dicho que nunca pensé hacer ningún regalo a Miss Havisham». «No, Pip», dijo él, asintiendo como si hubiese estado todo el rato esforzándose para convencerme. «Y lo que te digo es que tienes razón, Pip». «Sí, Joe, pero lo que quería decirte es que, como ahora tenemos muy poco trabajo, si mañana me concedieses medio día de fiesta iría a la ciudad con objeto de visitar a Miss Havisham». «Cuyo apellido no es Havisham, Pip», repuso Joe gravemente, «a no ser que se lo haya cambiado». «Ya lo sé, Joe, me he equivocado y... ¿qué opinas sobre esto?» En resumen, Joe pensó que si a mí me parecía bien, él no pondría inconveniente alguno, pero insistió en que quedaba convenido que si no se me recibía con cordialidad o no se me invitaba a repetir la visita, que no tenía otro objeto que expresar mi gratitud por el dinero recibido, no volvería a presentarme en casa de Miss Havisham. Prometí cumplir estas condiciones. Ahora bien, Joe tenía un jornalero llamado Orlick. Este pretendía que su nombre de pila era Dolch, lo cual era imposible, pero se trataba de un individuo tan testarudo que no creo que en este caso hubiese sufrido ninguna desilusión, sino que había impuesto adrede este nombre a todo el pueblo como una afrenta a la inteligencia de sus habitantes. Se trataba de un tipo forzudo, moreno y de hombros anchos, pero poco diligente y siempre con la vista baja. Nunca parecía ir a trabajar con intención de hacerlo, sino como por casualidad, y cuando iba a comer a la taberna Los Tres Alegres Barqueros, o cuando se marchaba por la noche, caminaba siempre cabizbajo, sin dirección fija, como Caín o el judío errante, sin que al parecer tuviese idea de hacia dónde caminaba sus pasos. Se hospedaba en la casa del guarda de las compuertas de los pantanos y en los días laborables salía de allí con la cabeza baja, como de costumbre, las manos en los bolsillos y la comida metida en un pañuelo que llevaba atado al cuello y le colgaba por la espalda. Los domingos los pasaba, casi siempre, tendido junto a una compuerta o apoyado contra un pajar o un granero. Siempre iba inclinado y con la vista fija en el suelo, y cuando tenía que levantarla porque alguien le dirigía la palabra o por cualquier otro motivo, miraba como si estuviese enfadado o turbado y como si pensara que reflexionar o siquiera prestar atención a algo era un hecho tan molesto como singular. Yo sabía que no le caía simpático a aquel hombre intratable. Cuando era pequeño, al verme tímido, me hacía creer que el diablo habitaba en un rincón oscuro de la herrería y que él era amigo suyo. Me explicaba, además, que cada 7 años era necesario encender el fuego con un niño vivo y que yo podía ya considerarme como futuro combustible. Cuando comencé a trabajar como aprendiz de Joe, seguramente creyó que yo iba a quitarle el puesto, lo cual venía temiendo desde hacía algún tiempo, y entonces su antipatía hacia mí se convirtió en odio. Nunca me hizo ni dijo nada que revelase hostilidad abierta. Yo solo había notado que siempre dirigía las chispas que saltaban en el yunque hacia mí,
y que cuando yo cantaba el San Clem, él también se ponía a entonarlo, pero fuera de tiempo, para tratar de que yo me confundiese. Dolce Orlick estaba trabajando con nosotros cuando al día siguiente le recordé a Joe que me había dado mediodía libre. En el primer momento no emitió palabra porque él y Joe acababan de poner un trozo de hierro candente entre ellos y yo tiraba de la cuerda de la fragua, pero poco después, apoyándose en el martillo, dijo: «Oiga, maestro, supongo que no va usted a favorecer a uno solo de nosotros, ¿verdad? Si el pequeño Pip tiene mediodía libre, no veo por qué no puedo hacerlo el viejo Orlick». Imagino que debía de tener unos 25 años, pero solía hablar de sí mismo como de una persona de edad. «¿Y qué vas a hacer con mediodía libre si te lo conceden?», preguntó Joe. «Pues en ese caso el viejo Orlick irá a la ciudad», replicó el otro. «Pueden ser dos los que vayan a la ciudad, y no uno solo». «No te exaltes», repuso Joe. «Me exaltaré si me da la gana. Si él va a la ciudad, yo también iré. Nada de favoritismos en esta herrería. Compórtese usted como un hombre». Como Joe se negó a seguir tratando del asunto hasta que Orlick estuviera de mejor talante, éste se abalanzó sobre la fragua, sacó de ella una barra de hierro, me dio un golpe con ella y luego la puso encima del yunque y la martilleó, como si se tratara de mí, pensé yo, y como si las chispas fuesen salpicaduras de mi propia sangre. Por fin, cuando a fuerza de dar con el martillo él se hubo acalorado y el hierro enfriado, dijo, apoyándose de nuevo en el martillo: «Venga, maestro, a ver qué decide». «¿Te has calmado ya?», preguntó Joe. «Sí, me he calmado», repuso el gruñón de Orlick. «Pues bien», dijo Joe, «he pensado que como en general trabajas tan bien como podría hacerlo cualquier otro, todos vamos a disfrutar de mediodía de fiesta». Mi hermana, que había estado escuchando todo en silencio desde el patio, pues era muy curiosa y no tenía el menor escrúpulo a la hora de espiar, sacó inesperadamente la cabeza por una de las ventanas y exclamó, dirigiéndose a Joe: «Solo un estúpido como tú es capaz de conceder mediodía de fiestas a haraganes como estos. Naturalmente, como somos tan ricos, puedes ir desperdiciando el dinero que te cuestan los jornales. ¡Ah, si yo fuese el amo!». «Usted sería el amo de todo el mundo si se atreviese», replicó Orlick con aspereza. «Déjala en paz», intervino Joe. «Metería en cintura a todos los necios y a todos los truanes», continuó mi hermana, que empezaba a enfurecerse. «Pero para eso tendría que empezar por tu amo, que es el rey de los tontos, y tampoco me sería posible domesticar a los truanes sin comenzar por ti, que eres el mayor patán que pueda hallarse de aquí hasta Francia». «Es usted la peor de las arpías, tía Argery», murmuró Orlick, «y si esa fuese una buena condición para ser juez, ninguno resultaría mejor». «¿Quieres hacer el favor de dejarla en paz?», repitió Joe. «¿Qué ha dicho?», gritó mi hermana con voz estentórea. «¿Qué ha dicho Orlick, Pip? ¿De qué me ha calificado delante de mi marido? ¿Qué nombre me ha dado en presencia del hombre despreciable que juró defenderme? ¡Contenedme o lo mato!». «Yo la contendría yo si fuese mi mujer», refunfuñó Orlick. «La metería debajo de la bomba del agua y le daría una buena ducha». «Te he dicho que la dejes tranquila, no la excites más», insistió Joe. «¡Hay que oírlo a ese descarado!», exclamó mi hermana, dando palmadas al tiempo que lanzaba un chillido, lo cual solía ser la señal de la segunda parte de su exaltación. «¿No habéis oído cómo me trata este desvergonzado de Orlick? Y en mi propia casa, a mí, una mujer casada». Una vez llegado a este punto, mi hermana, después de una crisis de alaridos y palmoteos, comenzó a golpearse el pecho y las rodillas, se arrancó la cofia y se enmarañó el cabello, todo lo cual era el síntoma del final de su furiosa pataleta. Entonces se precipitó hacia la puerta, que yo, por fortuna, había cerrado. ¿Y qué podía hacer el pobre Joe, después de haber visto desatendidas sus sensatas advertencias, sino encararse con su jornalero y preguntarle qué pretendía al inmiscuirse en las cuestiones que sólo atañían a él y a su mujer, y si era hombre capaz de dar la cara? Orlick comprendió que la situación no tenía escapatoria y se puso en guardia de inmediato, y sin quitarse siquiera los chamuscados mandiles, acometieron el uno contra el otro como dos gigantes. Pero si en la vecindad había un hombre que pudiera resistir el empuje de Joe, yo no lo conocía.
Orlick, como si hubiese sido el jovencito pálido que yo había conocido en la casa de Miss Havisham, pronto se vio arrojado de cabeza a la carbonilla y sin ninguna prisa por salir de allí. Entonces Joe abrió la puerta y fue a recoger a mi hermana, que estaba tendida en el suelo junto a la ventana, desmayada, supongo que después de haber presenciado la pelea, y la llevó dentro, la tendió sobre la cama y le recomendó que volviera en sí. Pero ella no quiso hacer otra cosa que un par de contorsiones perezosas y tirar del pelo de Joe con ambas manos. Luego vino aquella calma singular y aquel silencio que suele seguir a todo alboroto y, con la vaga sensación que siempre relacioné con tales momentos de sosiego, de que era domingo y había muerto alguien, subí a mi cuarto para vestirme. Cuando volví a bajar, encontré a Joe y a Orlick barriendo la herrería, sin más señales de la reciente refriega que un corte en la nariz de este último, el cual, por cierto, no resultaba expresivo ni ornamental. Había aparecido una jarra de cerveza procedente de la taberna Los Tres Alegres Barqueros y se la iban bebiendo tranquila y alternativamente. Aquel sosiego ejerció una influencia sedante y fisiológica sobre Joe, quien me siguió a la calle para hacerme, a manera de despedida, una observación que podía beneficiarme. Un alboroto viene y otro se va, Pip. Así es la vida. Poco importa indicar aquí cuáles fueron las absurdas emociones que se apoderaron de mí al dirigirme de nuevo a casa de Miss Havisham, pues los sentimientos que nos parecen muy serios en un hombre nos resultan cómicos en un niño. Tampoco interesa saber cuántas veces pasé y volví a pasar por delante de la verja antes de decidirme a llamar, ni que hasta me sentí tentado de marcharme sin efectuar mi visita. No vino a abrir Estela, sino Miss Sarah Pocket. —¿Cómo? ¿Ya vuelves a estar aquí? —preguntó. —¿Qué quieres? Al manifestarle que había ido allí únicamente para ver cómo estaba Miss Havisham, quedó pensativa, seguramente reflexionando si sería o no mejor enviarme a freír espárragos. Pero, por lo visto, no se atrevió a cargar con la responsabilidad de no admitirme y me dejó entrar. Al cabo de un momento me trajo el simple mensaje de que subiera. Todo estaba igual y Miss Havisham se hallaba sola. —¿Qué hay? —preguntó, mirándome fijamente. —Supongo que no vienes a pedirme nada, porque nada conseguirías. —No, Miss Havisham, solo quería que supiese que estoy haciendo muchos progresos en mi aprendizaje y que le estoy muy agradecido. —Está bien —repuso ella al tiempo que movía los dedos con ademán de impaciencia, como era propio en ella—. Ven a verme de vez en cuando, el día de tu cumpleaños, por ejemplo. —Ah —exclamó súbitamente—, estás buscando a Estela, ¿verdad? Efectivamente, mis ojos vagaban en busca de la joven, y algo turbado y balbuceante, expresé mis deseos de que ésta gozara de perfecta salud. —Está en el extranjero —dijo Miss Havisham—, a fin de instruirse como conviene a una dama. Se halla fuera de tu alcance, más hermosa que nunca, admirada por todos los que la ven. Te parece haberla perdido y te sabe mal, ¿no es cierto? El tono de su voz revelaba una satisfacción tan maligna y se puso luego a reír tan desagradablemente que me quedé sin saber qué decir. Me ahorró el trabajo de pensarlo y me despedí. Cuando Sara, la de la cara de cáscaras de nuez, cerró la verja después que yo hube salido, me sentí más descontento que nunca de mi hogar, de mi oficio y de todo, y eso fue todo lo que gané con aquella visita. Mientras iba por la calle principal mirando desconsoladamente los escaparates y pensando en lo que compraría si fuese un caballero con recursos económicos, vi salir de la librería, cuya vitrina contemplaba, nada menos que a Mr. Wopsley. Este llevaba en la mano la emocionante tragedia de George Barnwell, por cuya adquisición acababa de gastarse 6 peniques con el propósito de descargar hasta la última de sus palabras sobre la cabeza de Mr. Pumblechook, con quien iba a tomar el té. Al verme, pareció considerar que la providencia había puesto un aprendiz en su camino para aumentar el auditorio y, por lo tanto, me cogió por el brazo y se empeñó en que lo acompañase a la trastienda del comerciante Pumblechook en el preciso instante en que empezaba a encenderse el alumbrado de la calle y las tiendas. Como yo sabía que en mi casa iba a sentirme desdichado y como las noches eran muy oscuras y el camino solitario y cualquier compañía era mejor que ninguna, no opuse gran resistencia. Entramos, pues, en casa de Mr. Pumblechook.
Como nunca he asistido a la representación de la tragedia de George Barnwell, ignoro cuánto solía durar, pero sí sé que aquella noche se prolongó hasta las 9:30, y que cuando Mr. Wopsley entró en Newgate creí que nunca llegaría a la escena del cadalso, pues se mostró mucho más lento que en cualquier otro periodo de su vergonzosa carrera. Me pareció algo excesivo que se quejara de que le cortasen en flor, como si no hubiese estado deshojándose y dando fruto desde el comienzo de su vida. Esto, sin embargo, era una mera cuestión de extensión y aburrimiento. Lo que más me molestó fue que identificasen todo aquel asunto con mi inofensiva persona. En la escena en que Banwell empieza a ir por mal camino, confieso que me sentí hasta tal punto avergonzado que me abrumaba la mirada de indignación que me dirigía Mr. Pumblechook. Wopsley, por su parte, hizo todo lo posible para presentarme bajo el peor aspecto, a la vez feroz y borracho, pretendiendo demostrar que yo había asesinado a mi tío en que existiese circunstancia atenuante. Millwood rebatía cada uno de mis argumentos. La hija de mi amo me despreciaba, y todo cuanto puedo decir en defensa de mi conducta es que fue la consecuencia natural de la debilidad de mi carácter. Aun después de que me hubieron ahorcado y de que Wopsley hubo cerrado el libro, Pumblechook siguió mirándome fijamente y exclamó: «¡Que te sirva de lección, chico! ¡Que te sirva de lección!», como si fuese cosa sabida que yo tenía intención de asesinar a un pariente próximo, con tal de que encontrase a alguien que consintiese en dispensarme su protección. Era noche cerrada cuando terminó la lectura y los comentarios, y regresé a casa en compañía de Mr. Wopsley. En las afueras nos sorprendió una niebla muy densa y húmeda. La luz de la barrera del portazgo apenas se distinguía. Hubiérase dicho que estaba fuera de su lugar habitual, y en medio de la bruma su tenue reflejo parecía de alguna sustancia sólida. Estábamos observando todo eso y considerando que la niebla podría disiparse si el viento cambiaba de dirección, cuando tropezamos con un hombre que se hallaba refugiado en la casilla del portazgo, quieto y cabizbajo. «¡Hola!», le dijimos, deteniéndonos. «¿Es usted Orlick?». «Sí», contestó él, irguiéndose. «Me he entretenido aquí un momento por si pasaba alguien». «¿Vuelve usted tarde?», le hice notar. Orlick, naturalmente, replicó: «¿Tanto como ustedes?». «Hemos estado pasando una velada intelectual», dijo Mr. Wopsley, entusiasmado con su última lectura dramática. Orlick gruñó, como si no tuviese nada que contestar a lo que le decíamos, y los tres proseguimos el camino juntos. Al cabo de un rato se me ocurrió preguntarle si había pasado su mediodía festivo en la ciudad. «Sí», respondió. «He pasado la tarde allí. Me proponía seguiros, pero no os vi por ninguna parte, aunque no debíais de andar muy lejos. Ah, y a propósito, han vuelto a disparar los cañones». «¿En los barcos cárcel?», pregunté. «Sí. Probablemente algún pájaro se escapó de su jaula. Los cañones están disparando a intervalos desde la puesta de sol. No tardaréis en oírlos». Efectivamente, no habíamos andado mucha distancia cuando el bien conocido estampido llegó hasta nuestros oídos, amortiguado por la niebla para perderse por las tierras bajas de la orilla del río, como si persiguiera y amenazase a los fugitivos. «Buena noche para escabullirse», dijo Orlick. «Difícil nos sería cazar una pieza que hubiese levantado el vuelo». El asunto me parecía interesante y yo reflexionaba respecto al mismo en silencio. Mr. Wopsley, en el papel del tío que tan mal había visto recompensada su bondad en la tragedia leída aquella noche, se puso a cavilar en voz alta en su jardín de Camberwell. Orlick andaba a mi lado despacio, con las manos en el bolsillo y la cabeza baja. El camino era muy oscuro, húmedo y cenagoso. A cada paso nos metíamos en el barro. De vez en cuando oíamos el estampido del cañón y el eco iba a perderse a lo largo del río. Yo andaba en silencio, sumido en mis cavilaciones. Mr. Wopsley murió amigablemente en Camberwell, con gran valor en el campo de Bosworth y con las mayores angustias en Glastonbury. Orlick, a veces, con voz ronca, canturreaba la canción de St. Clem. Me di cuenta de que había bebido, aunque no estaba borracho. De esta manera llegamos al pueblo. El camino por donde entramos en él pasaba por delante de los tres alegres barqueros y nos extrañó que, a pesar de ser ya las 11 de la noche, el local tuviera las puertas abiertas de par en par y se notara en su interior una inusitada agitación. Había más luces que en otras ocasiones, iluminando cada rincón de la casa.
Mr. Wopsley entró a preguntar qué sucedía, figurándose que acababan de detener a algún presidiario evadido, pero salió corriendo muy alarmado. «Ha ocurrido algo en tu casa, Pip», dijo sin detenerse. «Vamos allí enseguida». «¿Qué ha pasado?», pregunté ansioso, echando a correr tras él. Lo mismo hizo Orlick. «No lo entiendo. Según parece, los presidiarios evadidos han entrado allí violentamente mientras Joe estaba fuera y han agredido a alguien». Corríamos demasiado para poder seguir sosteniendo nuestro diálogo y no nos detuvimos hasta que nos hallamos en nuestra cocina. La encontramos llena de gente. Todo el vecindario estaba allí, o en el patio, y en el centro de la cocina estaban Joe, un cirujano y varias mujeres, todos ellos agachados en el suelo. Los que actuaban solo de mirones, porque no tenían allí nada que hacer, al verme se apartaron y pude contemplar a mi hermana tendida, sin sentido, sobre unas tablas desnudas, a consecuencia de un tremendo golpe en la nuca, asestado por una mano desconocida mientras estaba de cara al fuego, condenada ahora a no volver a alborotar mientras fuese la mujer de Joe.